A las 3:30 de la mañana del miércoles 18 de febrero de 2026, en una carretera federal del estado de Veracruz, 8 trocas blindadas tipo monstruo avanzaban a 120 km/h con las luces apagadas. No era un convoy de carga, no era una caravana de trabajadores madrugadores, era el escudo humano más caro, más armado y más desesperado que los remanentes de los chapitos habían podido ensamblar en años. Y en el vehículo del centro, rodeado de capas de acero artesanal, vidrios blindados y sicarios dispuestos a morir, viajaba el hombre que el gobierno mexicano llevaba más de una década buscando. Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el heredero, el hijo mayor del Chapo, el líder visible de la organización más poderosa del narcotráfico mexicano contemporáneo. Esa noche no llegó a su destino. Esta noche, Omar García Harfuch y la Secretaría de la Defensa Nacional le cerraron todos los caminos del cielo a la tierra, de la carretera principal hasta el último cañón con vegetación densa que los sicarios creyeron que nadie conocía. Lo que vas a escuchar en este video no es un boletín de prensa, es la reconstrucción quirúrgica minuto a minuto de la noche, en que México capturó al capo que muchos creían intocable. Bienvenido al canal donde los hechos tienen nombre, apellido y coordenadas. Esto es Harf Club de Fans. Para entender por qué esa madrugada fue diferente a todas las anteriores, hay que retroceder exactamente 72 horas. La inteligencia federal, a través de un cruce de señales entre unidades de la SENA, análisis de metadatos de comunicaciones encriptadas, y al menos 2 fuentes humanas infiltradas en la estructura operativa de los Chapitos en Veracruz, había detectado una anomalía. Iván Archibaldo, que en los últimos meses había mantenido un perfil extremadamente bajo, tras una serie de golpes consecutivos a su organización, había salido de su estado de hibernación. Los analistas del centro de mando en la Ciudad de México lo describieron con una palabra: movimiento. Y cuando un objetivo de ese nivel se mueve con todo. El plan de los Chapitos era técnicamente sólido: utilizar la geografía de Veracruz como ventaja táctica. Las cañadas cerradas al sur de Chalapa, los tramos de carretera federal con curvas ciegas que impiden la visión a más de 50 metros. La vegetación densa de la Sierra Veracruzana que bloquea la señal satelital convencional y complica cualquier operativo aéreo de baja altitud. Era un corredor diseñado para desaparecer personas, no para capturarlas. Lo habían usado antes, lo habían perfeccionado durante años de operaciones de traslado. Esa noche creyeron que volvería a funcionar. Se equivocaron por primera vez en mucho tiempo. Pero para entender por qué Veracruz fue elegido como el corredor de ese traslado específico, hay que entender qué representa ese estado en el tablero criminal de México. Veracruz no es territorio neutral, es una de las zonas de disputa más activas entre el cártel Jalisco Nueva Generación y los remanentes del cártel de Sinaloa. Y los Chapitos habían logrado establecer en los últimos años una red de protección en municipios clave de la Sierra Veracruzana que les permitía mover personas y recursos con una relativa comodidad que no tenían en otros estados con mayor presencia federal permanente. Las carreteras federales que conectan la zona cafetalera con los accesos a la capital del estado tienen tramos de hasta 30 kilómetros sin casetas, sin cámaras de vigilancia oficial y con una densidad de vegetación que desde el aire parece impenetrable. Para los planeadores del traslado de Iván Archibaldo, ese corredor era la opción más segura disponible. Lo que no calcularon es que la inteligencia federal llevaba semanas mapeando exactamente esas rutas, precisamente porque eran las más lógicas para una organización que conoce el terreno. Omar García Harfuch no activó el protocolo de intercepción máxima a las 3:30 de la mañana. Lo activó a las 11 de la noche del martes anterior, cuando los primeros datos de inteligencia confirmaron que el convoy estaba siendo ensamblado en un municipio rural, al norte de Córdoba. Para cuando las trocas blindadas de los Chapitos encendieron sus motores en la oscuridad, el cerco ya llevaba más de 4 horas tomando posición. Eso es lo que separa una operación de inteligencia de una reacción policial, la diferencia entre anticipar y perseguir. Y esa noche el gobierno federal anticipó cada movimiento con una precisión que los propios analistas de la organización criminal no pudieron detectar hasta que fue demasiado tarde. Si tú también creías que estas operaciones se improvisan en el último momento, déjamelo en los comentarios porque lo que viene a continuación va a cambiar completamente esa idea.
4 helicópteros Black Hawk artillados de la Sedena despegaron en silencio desde una base temporal establecida 48 horas antes, en las afueras de Xalapa. Volaban sin luces de navegación convencionales, guiados exclusivamente por sistemas de visión nocturna y coordinados a través de frecuencias militares encriptadas. Simultáneamente, 2 aviones de reconocimiento de ala fija comenzaron a trazar órbitas a gran altitud sobre el corredor carretero, alimentando en tiempo real los monitores del centro de mando con imágenes térmicas de alta resolución. En tierra, columnas de vehículos tácticos de los grupos aeromóviles de fuerzas especiales, conocidos como GAFES, y unidades de la Guardia Nacional con HBI y pickups blindadas comenzaron a cerrar los accesos secundarios. No solo la carretera principal, cada cañada lateral, cada vereda de terracería, cada brecha que el sistema de cartografía militar había identificado como posible ruta de escape, fue cubierta con al menos una unidad terrestre y un equipo de francotiradores. Tonto al conto en el cerco no tenía huecos, era una red, y la red ya estaba en el agua cuando el pez empezó a nadar. Lo que muchos no saben es que desplegar ese tipo de cerco en la geografía veracruzana no es un ejercicio menor. Las cañadas laterales de la sierra no son caminos transitables para cualquier vehículo. Son brechas de tierra húmeda con pendientes pronunciadas, vegetación que cierra el paso a menos de 2 metros de altura y tramos donde la oscuridad es absoluta, incluso con equipo de visión nocturna, porque el dosel de los árboles bloquea hasta la luz de las estrellas. Los equipos de gafes que tomaron posición en esos flancos lo hicieron a pie, cargando equipo táctico completo, moviéndose en silencio absoluto, durante más de 2 horas antes del inicio del operativo. Nadie les va a dar una medalla en televisión por esas 2 horas, pero esas 2 horas son las que hicieron posible que ningún sicario lograra escapar por el monte cuando el convoy fue reventado. La victoria visible de esa madrugada se construyó sobre horas de trabajo invisible en la oscuridad de la sierra. A las 3:22 de la madrugada, los drones térmicos detectaron el convoy. 8 vehículos en formación táctica, 3 trocas tipo monstruo al frente como avanzada, 2 pickups con armas montadas en las torretas flanqueando el vehículo central, y 3 unidades adicionales cerrando la retaguardia. Era una formación de protección de alto valor, el tipo de configuración que los cárteles reservan para sus activos más irreemplazables. Los analistas del centro de mando confirmaron la señal. En el interior del vehículo central, la firma térmica correspondía a múltiples personas en posición estática. Alguien viajaba en ese vehículo sin moverse. Alguien que no estaba al volante. Alguien que era transportado. La confirmación llegó por otra vía. Al mismo tiempo, uno de los celulares encriptados capturados días antes en una operación previa, cuya clonación forense había permitido monitorear los mensajes entrantes, sin que la red supiera, recibió un mensaje de 4 palabras. El paquete va adelante. Harfuch dio la orden. Lo que ocurrió en los siguientes 22 minutos fue, según los propios mandos militares que participaron en el operativo, el enfrentamiento más intenso que las fuerzas federales habían sostenido en una operación de captura de objetivo de alto valor en territorio veracruzano en la última década. No fue un operativo quirúrgico de entrada silenciosa. Fue un topón. Un choque frontal de fuerzas donde el Estado decidió que ya no habría negociación. Ya no habría margen de maniobra y ya no habría otra oportunidad. Las primeras señales de alerta para el convoy llegaron desde sus propios halcones. Motociclistas apostados en puntos de vigilancia en la carretera que empezaron a reportar por radio la presencia de vehículos sin placas detenidos en los arcenes, para cuando el conductor de la troca de avanzada procesó la información y redujo la velocidad. Los Humvee federales ya habían emergido de 3 puntos simultáneos, bloqueando los carriles en un cierre en forma de tenaza. Arriba, los Black Hawk encendieron sus proyectores tácticos, convirtiendo el tramo de carretera en una zona iluminada tan brillante como un estadio. El efecto psicológico fue inmediato y devastador para la moral del convoy. Pero los sicarios no frenaron. Abrieron fuego. Las primeras ráfagas vinieron de las torretas montadas en las pickups laterales. Ametralladoras de calibre 50 disparando en arcos hacia los Humvee federales, en un intento de abrir un corredor de escape por el flanco derecho. Casi simultáneamente, el vehículo de retaguardia lanzó una granada de fragmentación que detonó a 8 metros de una posición de gafes, sin bajas federales, pero con suficiente presión como para obligar al equipo a replegarse 2 segundos. 2 segundos que los sicarios intentaron convertir en una brecha.
Los francotiradores federales, apostados en las laderas boscosas de la cañada lateral, respondieron con precisión milimétrica. Los neumáticos de las trocas delanteras fueron el primer objetivo. Impactos certeros en las ruedas traseras que comenzaron a desestabilizar los vehículos a alta velocidad. La troca de avanzada perdió el control y giró 90 km, bloqueando involuntariamente el carril, convirtiendo su propio blindaje en un obstáculo para el resto del convoy. Desde el aire, los Black Hawk ejecutaron pasadas de supresión con sus ametralladoras montadas. No disparaban al azar. Las instrucciones eran claras. Neutralizar motores y blindaje sin comprometer el vehículo central donde viajaba el objetivo. Las imágenes térmicas en tiempo real permitían a los artilleros aéreos distinguir cuáles vehículos tenían ocupantes en movimiento activo, es decir, combatientes, y cuál contenía personas en posición estática. El vehículo central fue el único que los helicópteros no tocaron directamente. Todo el fuego aéreo se concentró en crear un perímetro de destrucción a su alrededor, dejar que ardieran las trocas de protección, mientras el objetivo quedaba aislado, inmovilizado y sin posibilidad de continuar la huida. Dale like, si no te esperabas que el operativo estuviera diseñado con ese nivel de precisión desde el aire, porque lo que los federales ejecutaron esa noche en Veracruz no lo improvisa nadie. La secuencia de destrucción del convoy tomó 11 minutos. 2 trocas de la avanzada terminaron volcadas en llamas en el carril norte de la carretera federal, los motores reventados por impactos de alto calibre, las carrocerías artesanalmente blindadas cediendo ante la combinación de fuego aéreo y granadas de conclusión lanzadas por equipos terrestres. Una de las pickups con torreta intentó dar reversa hacia la cañada lateral, buscando la brecha que los halcones habían reportado minutos antes como abierta, sin saber que para ese momento ya estaba sellada por una columna de la Guardia Nacional, con 3 vehículos blindados. El conductor detuvo el vehículo a 50 metros del bloque, y los ocupantes salieron con las manos en alto. Fueron los primeros detenidos. Los francotiradores los cubrieron desde las alturas mientras elementos terrestres avanzaban en formación de cuña para asegurarlos. Los sicarios que intentaron escapar por el monte lo hicieron en grupos pequeños, cruzando la vegetación densa de la cañada con la esperanza de que la oscuridad del monte los protegiera. No contaban con que los drones térmicos seguían operando a 250 metros de altura, transmitiendo en tiempo real la posición de cada silueta de calor que se internaba en la maleza. Los equipos de gafes desplegados en los flancos recibieron las coordenadas actualizadas cada 15 segundos. La selva que los sicarios creían que era su aliado esa noche era una trampa. Cada grupo que intentó dispersarse fue interceptado antes de alcanzar los 200 posmete. Algunos opusieron resistencia. Ninguno logró escapar. El vehículo central quedó detenido en el carril sur, rodeado de trocas en llamas, con el motor apagado y los vidrios blindados intactos, pero completamente bloqueado por vehículos federales que formaron un anillo de metal a menos de 10 milímetros de distancia. Desde los altavoces de los Black Hawk, la instrucción fue clara y directa. Descender del vehículo con las manos visibles y sin armas. Hubo un silencio de exactamente 43 segundos. Los mandos en el centro de mando de la Ciudad de México los contaron en el reloj del sistema. 43 segundos de oscuridad y fuego naranja de los vehículos incendiados, reflejándose en el blindaje del vehículo central. Y entonces la puerta trasera derecha se abrió. Salió primero un hombre con chaleco antibalas negros sin insignias. Luego otro, y al final cubierto con el mismo tipo de chaleco. Con las manos ya levantadas antes de que los federales terminaran de acercarse, Iván Archibaldo Guzmán Salazar descendió del vehículo que había sido su fortaleza móvil y se convirtió en ese instante en detenido del Estado mexicano. Los elementos de élite lo inmovilizaron en menos de 8 segundos. Esposas de acero, revisión de cuerpo completo, traslado inmediato hacia la zona de aterrizaje de emergencia, que ya estaba marcada con luz infrarroja. A 400 milímetros del punto de captura, un Black Hawk descendió en menos de 2 minutos. Iván Archibaldo subió esposado, flanqueado por 4 elementos armados, y el helicóptero despegó rumbo a la Ciudad de México, antes de que el último sicario del convoy terminara de ser esposado en tierra. La confirmación biométrica llegó a los 16 minutos de iniciada la fase de aseguramiento. Huellas dactilares procesadas mediante terminal forense móvil comparadas en tiempo real con la base de datos del sistema federal. La respuesta del sistema fue categórica. Coincidencia al 100%.
El hombre que viajaba en ese vehículo central era efectivamente Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el hijo del Chapo, el líder de los Chapitos, capturado vivo, sin heridas de consideración en una carretera federal de Veracruz, a las 3:54 minutos de la madrugada del miércoles 18 de febrero de 2026. Cuéntame en los comentarios si ya sabías que Iván Archibaldo había estado en movimiento en Veracruz, porque lo que los analistas encontraron dentro de ese convoy destruido explica muchas cosas que no habían quedado claras en los últimos meses. Cuando los peritos de la Sedena y la Fiscalía General de la República entraron al vehículo central y comenzaron el proceso de aseguramiento forense, lo primero que registraron fue el nivel de preparación del convoy. No era improvisación, era una operación de traslado planificada con días de anticipación, con recursos logísticos que solo una organización con infraestructura vigente podía movilizar. El vehículo central tenía blindaje artesanal de nivel 5 reforzado con placas de acero de 6 milímetros laminados sobre la carrocería original de una pickup de 3,4 de tonelada. Los vidrios laterales medían 4 centímetros de grosor. Las llantas eran de tipo ROM flat, diseñadas para continuar rodando incluso después de recibir impactos de arma de fuego. Alguien había invertido cientos de miles de pesos en ese vehículo. Alguien que no planeaba ser detenido nunca. En el interior del vehículo, los peritos encontraron 3 teléfonos celulares de gama alta, con sistemas de encriptación de nivel militar, instalados manualmente. Uno de ellos contenía una aplicación de comunicación encriptada, con conversaciones activas de las últimas 48 horas. Los mensajes parcialmente descifrados en campo mediante equipo forense de la Sedena confirmaban lo que la inteligencia federal había sospechado. El movimiento de Iván Archibaldo esa noche no era una huida improvisada, era un traslado programado hacia un punto de reunión donde lo esperaban otros activos de la organización para una sesión de coordinación estratégica. El convoy era su escolta, y la reunión que nunca llegó a ocurrir habría podido reconfigurar la estructura operativa de los Chapitos en el occidente y el Golfo de México durante los próximos meses. También se aseguró documentación financiera, hojas de registro de transferencias, listas de nombres con cantidades anotadas a mano, y 3 fajos de billetes de 500 y 1,000 pesos, que los peritos calcularon en una suma preliminar superior a los 2 millones de pesos en efectivo. Joyas de alto valor, incluyendo un reloj de pulsera de marca suiza con correa de piel genuina que los tasadores forenses valoraron provisionalmente en más de 150,000. No era el dinero de un hombre que huía, era el capital de operación de un líder criminal en movimiento de negocios. El armamento asegurado en el resto del convoy destruido completó el cuadro de lo que esa noche se enfrentó en esa carretera veracruzana. 4 rifles Barrett calibre 50, capaces de perforar blindaje vehicular ligero a más de 1,5 de distancia. 17 rifles AR-15, con cargadores de alto volumen. 11 rifles AK-47 de manufactura diversa. 3 lanzagranadas de uso individual con granadas de fragmentación. Más de 40,000 cartuchos de diferentes calibres en cajas de munición selladas. Y 2 pistolas de calibre 45 mm, con grabados en oro, que peritos identificaron como pertenecientes al uso personal de integrantes de alta jerarquía en la organización. Los vehículos destruidos o inutilizados en el operativo sumaron 9 en total. 5 trocas tipo monstruo con blindaje artesanal, 3 pickups con bases para armas montadas y un vehículo de reconocimiento ligero. 4 de ellos quedaron completamente incinerados en la carretera. Los otros 5 fueron remolcados a las instalaciones de la Sedena para análisis forense adicional. Junto con el armamento y el efectivo, los peritos aseguraron 22 teléfonos celulares adicionales encontrados en poder de los detenidos, 4 radios de comunicación de frecuencia encriptada y 4 libretas con anotaciones manuscritas que los analistas describen como bitácoras operativas de la estructura de los Chapitos en Veracruz. En total, 31 personas fueron detenidas durante el operativo, 16 de ellas en el punto de intercepción principal y 15 más en los flancos de la cañada durante los intentos de fuga. Todos fueron trasladados para procesamiento legal ante la Fiscalía General de la República. El número de bajas entre los elementos federales fue de 0. Todos fueron trasladados para procesamiento legal. El Estado ejecutó un operativo de esta magnitud en condiciones de combate activo, en un terreno diseñado para favorecer al enemigo, y lo hizo sin perder un solo elemento. Eso no es suerte, eso es doctrina.
Comparte este video con alguien que necesite entender a qué nivel opera hoy la inteligencia federal mexicana, porque lo que viene todavía pesa más que todo el armamento que acabas de escuchar en el centro de mando de la Ciudad de México. Mientras los monitores mostraban las imágenes del helicóptero Black Hawk alejándose con Iván Archibaldo esposado a bordo, Omar García Harfuch no aplaudió, no celebró, pidió los archivos, porque la captura de un objetivo de alto valor no termina cuando se cierran las esposas, termina cuando se entiende completamente qué es lo que se acababa de interrumpir. Los teléfonos encriptados tardaron menos de 4 horas en ser parcialmente procesados por el equipo forense digital del búnker de Constituyentes en la Ciudad de México. Lo que encontraron en esos dispositivos no era el registro de un hombre que sobrevivía en la clandestinidad, era el tablero de operaciones de una organización que seguía funcionando con estructura corporativa. Pagos de nómina a operadores en 7 estados de la República, registros de movimientos de cargamentos por vías marítimas del Pacífico y del Atlántico, listas de contactos que incluían alias operativos, que los analistas reconocieron de investigaciones previas en Sinaloa, Jalisco y Tamaulipas, y en una carpeta cifrada que tomó más tiempo en abrir algo que nadie en el centro de mando esperaba encontrar. Una lista de nombres de funcionarios de diferentes niveles de gobierno, acompañados de cantidades, fechas y conceptos, que solo podían interpretarse de una manera. Era la nómina de protección que los chapitos habían mantenido activa en Veracruz durante al menos los últimos 18 meses. No era una lista pequeña. Harf ordenó la preservación total de la evidencia digital y la apertura inmediata de carpetas de investigación independientes por cada nombre en esa lista. La captura de Iván Archibaldo no era el final del operativo, era el inicio de una investigación que prometía ramificarse en múltiples direcciones simultáneamente. Pero hay algo que los boletines oficiales no van a contarte con este nivel de detalle, y es exactamente lo que hace que este operativo sea diferente a cualquier otro golpe que el gobierno federal haya ejecutado en los últimos años contra las grandes organizaciones criminales. No fue solo la captura, fue el momento en que se capturó. Iván Archibaldo no estaba escondido, estaba en movimiento, y esa distinción cambia todo. Un capo que se esconde puede permanecer oculto indefinidamente si tiene los recursos y la disciplina necesarios. Pero un capo que se mueve deja rastro. Deja rastro en las comunicaciones de sus escoltas. Deja rastro en los pagos que tiene que hacer para garantizar que las carreteras estén limpias de retenes la noche que transita. Deja rastro en los teléfonos de la gente que lo espera en el punto de destino, y deja rastro en los sistemas de monitoreo de la inteligencia federal, que lleva meses construyendo un mapa de sus patrones de comportamiento, sin que él lo sepa. La inteligencia que permitió interceptar a Iván Archibaldo esa madrugada no se construyó en 72 horas. Se construyó en meses de trabajo paciente de cruce de datos que por sí solos no significan nada, pero que juntos forman una imagen tan clara como una fotografía. Eso es lo que el equipo de análisis de la Sedena y la Secretaría de Seguridad han estado haciendo en silencio, mientras en las redes sociales se especulaba sobre el paradero del heredero Guzmán. Mientras los medios publicaban teorías contradictorias sobre si seguía activo o si se había retirado a la sombra de su hermano menor, los analistas federales estaban contando movimientos, cruzando registros y esperando el momento en que la organización cometiera el error que todos los sistemas cometen tarde o temprano, moverse cuando creen que nadie está mirando. Lo que hace grande a Harf en este contexto no es únicamente su capacidad para coordinar un operativo de esta magnitud, en tiempo real. Es su capacidad para construir el escenario con semanas de anticipación y tener la disciplina de no activarlo antes de tiempo. Muchos operativos fallan, no porque la inteligencia sea mala, sino porque alguien se impacienta, porque alguien decide actuar con el 60% de la información en lugar de esperar al 90%. Esa noche en Veracruz, el Estado esperó. Esperó hasta tener la confirmación del vehículo, la confirmación de la formación del convoy, la confirmación del mensaje encriptado y la confirmación de la posición de cada elemento en tierra y en el aire. Solo entonces, con toda la red desplegada y cada salida cerrada, Harf dio la luz verde y el resultado fue 0 bajas propias. Y el objetivo más buscado de la organización criminal, más poderosa del país, en una celda federal antes del amanecer. Hay otro elemento de esta historia que merece ser nombrado con la atención que se merece, y que tiene que ver no con los helicópteros ni con los rifles,
sino con las personas que hicieron posible que la inteligencia llegara a ese nivel de precisión antes de que el convoy saliera de su punto de origen. En toda operación de esta magnitud, existe lo que los analistas llaman la cadena humana de información. El conjunto de fuentes, contactos y colaboradores, cuya identidad nunca va a aparecer en un comunicado oficial, cuyo trabajo nunca va a ser reconocido en una conferencia de prensa y cuyo valor para el resultado final es tan grande como el de cualquier elemento armado en campo. Estas personas son las que durante semanas, en algunos casos durante meses, estuvieron pasando información que individualmente parecía insignificante, pero que acumulada construyó el mapa, que esa madrugada permitió cerrar cada salida del corredor veracruzano antes de que el convoy la necesitara. La guerra contra el crimen organizado en México no la ganan únicamente los que disparan, la ganan también los que escuchan, los que observan, los que registran y los que tienen el valor de compartir lo que saben con quienes pueden hacer algo al respecto. Esa dimensión de la historia es la que raramente aparece en los videos de los operativos. Es la que ocurre en silencio, en lugares que no tienen nombre público, entre personas que no van a recibir ningún reconocimiento. Pero sin esa cadena, sin ese trabajo invisible que precede a cada acción visible, la noche del 18 de febrero en Veracruz habría sido una noche más de convoy narco, transitando impune por una carretera federal con las luces apagadas. Y aquí es donde la historia se vuelve más importante que cualquier titular de portada. Porque lo que esta captura demuestra no es solo que el Estado puede ganar una batalla táctica en la oscuridad de una sierra veracruzana. Demuestra que el modelo de operación del crimen organizado mexicano, ese modelo que durante décadas funcionó sobre tres pilares fundamentales: la corrupción institucional, la intimidación territorial y la impunidad de los líderes, está siendo atacado simultáneamente en sus tres bases. La corrupción a través de la explotación forense de los dispositivos que revelan nóminas de protección y nombres de funcionarios comprometidos. La intimidación a través de operativos que demuestran que ningún convoy es suficientemente armado para garantizar la integridad del objetivo que protege, y la impunidad a través de capturas como la de esta madrugada, que dejan en claro que el apellido del capo, su reputación, su historia familiar o el tamaño de su organización no son escudos ante una inteligencia que lleva meses construyendo el caso sin apresurarse. Eso es lo que Harfuch entiende que muchos de sus antecesores no entendieron: que la guerra contra el crimen organizado no se gana en un solo operativo, sino en la acumulación de operativos que van reduciendo el espacio de maniobra de las organizaciones hasta que el error que inevitablemente van a cometer ocurre el momento exacto en que el Estado está preparado para aprovecharlo. El error de Iván Archibaldo esa noche no fue subirse a ese convoy, fue creer que la red de protección que lo había mantenido seguro durante años seguía intacta, cuando en realidad llevaba semanas siendo infiltrada, mapeada y preparada para el momento en que él decidiera moverse. Pero la historia de esa madrugada tiene todavía una dimensión que no ha sido contada y que cambia la manera en que hay que interpretar todo lo que vino antes. Cuando los analistas del centro de mando terminaron de procesar la primera capa de información extraída de los dispositivos del convoy, encontraron algo que no estaban buscando, pero que resultó ser tan valioso como la captura misma. En uno de los teléfonos de los escoltas de mayor rango, no en el teléfono de Iván Archibaldo, sino en el de uno de sus lugartenientes inmediatos, había una carpeta de contactos que los analistas tardaron menos de una hora en reconocer como un directorio operativo de primer nivel. No eran los nombres de sicarios de bajo rango ni de halcones municipales. Eran los nombres en clave de las personas responsables de coordinar la distribución internacional de los cargamentos de la organización en tres países distintos. Era la columna vertebral logística de los Chapitos fuera de México. Y esa carpeta, en ese teléfono, en ese convoy que Iván Archibaldo creyó que era su escudo más seguro, se convirtió esa madrugada en la llave que abre la siguiente puerta de la investigación. Una puerta que no lleva a otra cañada veracruzana, sino a cuentas bancarias, rutas marítimas y nombres que trascienden cualquier frontera que el crimen organizado mexicano haya cruzado hasta ahora. En la física del crimen organizado, cuando cae el líder, el árbol no desaparece. Las raíces quedan, y las raíces de los Chapitos en Veracruz, según lo que revelaron esos teléfonos, eran más profundas de lo que cualquier estimación previa había calculado. Los vacíos de poder en el crimen organizado no duran. Se llenan con sangre nueva, con ambición vieja,
y con estructuras que aprenden a sobrevivir sin el nombre en la cima. Pero mientras ese proceso de reorganización ocurre, mientras los lugartenientes se miran entre sí, calculando quién da el siguiente paso, el Estado mexicano ya está leyendo sus mensajes, ya conoce sus alias, y ya tiene sus coordenadas en un mapa que esa noche en Veracruz demostró que puede cerrarse en menos de 24 horas cuando la inteligencia llega antes que el convoy. Lo que quedó en esa carretera federal de Veracruz al amanecer del miércoles 18 de febrero no fue únicamente la evidencia de un operativo exitoso, fue un mensaje escrito en metal retorcido y asfalto quemado, dirigido a cada estructura criminal que en este momento opera en el país, con la certeza de que tiene zonas intocables, rutas seguras y líderes protegidos por capas de blindaje, sicarios y corrupción. El mensaje dice que no existe el lugar suficientemente remoto, la madrugada suficientemente oscura, ni el convoy suficientemente armado para garantizar la impunidad cuando el Estado decide convertirte en prioridad. Dice que la inteligencia federal mexicana ha alcanzado un nivel de capacidad operativa que hace apenas 5 años habría parecido imposible, y dice que el nombre que aparezca en el siguiente expediente sobre el escritorio del centro de mando puede ser cualquiera, en cualquier estado, en cualquier madrugada. Iván Archibaldo Guzmán Salazar duerme esta noche en una celda de máxima seguridad en la Ciudad de México. Sus escoltas más leales están procesados en instalaciones de la Fiscalía General de la República. Su convoy está convertido en chatarra humeante en un depósito de la Sedena y en algún escritorio del centro de mando. Alguien ya está leyendo el siguiente expediente porque esta historia no tiene un capítulo final. Tiene el siguiente operativo. Y en Harf Club de Fans vamos a estar aquí para contártelo antes que nadie. Con el nivel de detalle que no vas a encontrar en ningún otro lado. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita, y comparte este video con alguien que todavía no entiende por qué lo que pasa en las madrugadas de México importa más que cualquier titular de la mañana. Nos vemos en el siguiente informe. Cambio, y fuera. Yeah.